vamos a comenzar con lo que nos compete en el ámbito de este suceso histórico que va a detonar a principios del siglo XX, pero antes, obviamente, tenemos que conocer algunas situaciones que se dieron particularmente, que hicieron justamente que detonara este conflicto. Y eso es lo que nos va a explicar parte del video y lo que vamos a ver durante la clase, ¿ok? Así que por favor, tomen mucha atención a lo que voy a mostrarles acá. Esperen un poco, voy a activar para que ustedes puedan escuchar desde la casa. Ahí sí. Ya, atención por favor, todos tomando apuntes, busquen la idea central ya de lo que quiere dar a conocer el video, busquen algunas palabras que no conozcan para que podamos relacionarlas y conocerlas, y también busquen ideas secundarias que son conceptos claves que nos van a ayudar justamente a comprender las causalidades, los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Comenzamos. Atención. Video sobre una rápida mirada a la historia del imperialismo. Y es que durante la segunda mitad del siglo XIX surgió una nueva tendencia ideológica expansionista de las naciones industrializadas que se conoció como imperialismo. Esta se caracteriza por el establecimiento de relaciones de dominio indirecto, sobre todo en lo económico, entre potencias desarrolladas y los países atrasados tecnológicamente. El imperialismo es la forma de colonización de las potencias capitalistas. Desde el inicio de la década de 1870 apareció el imperialismo como una nueva forma de extender el territorio de los países industrializados. Y es que para antes de ese momento parecía que el mundo ya estaba configurado y repartido entre las potencias. Pero gracias al surgimiento de la primera y segunda revolución industrial, se inició una nueva carrera de dominación a lugares cada vez más alejados donde se pudiera explotar los recursos naturales que antes eran inaccesibles para los imperios. Ese proceso de expansión de las grandes potencias llegó a su punto cumbre justo para la Primera Guerra Mundial en 1914, siendo esta carrera por la repartición del planeta uno de los grandes motivos para iniciar la Gran Guerra. Y es que para ese momento 60% del planeta y cerca del 65% de la población mundial estaba controlada política, social o económicamente por alguna de las naciones imperialistas que ya estaban dispuestas a una gran batalla final. Para ser más exactos, el mundo estaba repartido entre Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Bélgica, los Estados Unidos, Japón y algunos otros menos poderosos. Sí, somos las superpotencias del mundo. Pero al final solo un imperio dominará a todos. Y seguramente muchos de ustedes se han de estar preguntando cómo es que pasamos de la revolución industrial con sus máquinas de vapor, las industrias, la paz y mucha riqueza, a un escenario totalmente contrario donde básicamente todas las naciones grandes se quieren asesinar. Bueno, pues gran parte de ese problema está en el desarrollo del imperialismo. Pero para entenderlo necesitamos un poco de ¡Contexto histórico! Para inicios de la década de 1870, la unificación de Italia y Alemania en imperios modificó el mapa político europeo. Además que puso de moda el nacionalismo y la idea de expandir el territorio más allá de las fronteras para obtener nuevas riquezas, lo cual era muy atractivo tanto para la población como para los gobernantes, que aumentaban su prestigio a partir de las nuevas colonias y rutas comerciales. Luego de eso, en 1873 aparece una gran crisis económica que es el primer gran colapso del sistema capitalista. Esto tiene como consecuencia la aparición del imperialismo. La crisis del 73 surgió debido a las luchas obreras, la acumulación extrema de capital dentro de las naciones industrializadas y la sobreproducción interna, por lo que la burguesía pensó como solución expandir sus capitales fuera del propio territorio y generar así nuevas ganancias en lugares con materias primas baratas y salarios reducidos, lo que aceleró la carrera de los imperios industrializados por nuevos territorios sin desarrollo tecnológico. Así comenzó por primera vez la expansión de monopolios mundiales, una gran época para vivir. En aquellos años, todas las potencias industrializadas se hacían llamar imperios, y bajo ese mismo nombre tenían la lógica de expandirse por todo el mundo, lo que en realidad al principio no parecía tan complicado.
Tanto era así que en 1885 se organizó un evento conocido como la Conferencia de Berlín, en la que los grandes imperios pusieron las reglas sobre cómo se habrían de repartir el continente africano para así resolver los problemas de su repartición. Oigan, pero ustedes ni siquiera son de aquí. En realidad no me importa lo que pienses, pero si tienes algún problema, puedes hablar con este bonito buque de guerra. Así fue que mediante la presión militar y económica, Estados Unidos se hizo con el control de prácticamente todo el continente americano, los europeos del continente africano, así como de Medio Oriente y el sudeste asiático, mientras que los rusos y japoneses tomaron el control de Extremo Oriente. Esa expansión territorial se generó mediante la clásica colonización, pero también mediante la nueva figura de los protectorados, en donde la nación invasora no sustituía el orden político existente, más bien lo dominaba mediante el control económico, así como con el control de sus relaciones exteriores, protegiéndolo militarmente de otros imperios. ¿Ya ves? En realidad te estoy haciendo un favor. Claro que no, estás tomando nuestras tierras, explotando nuestros recursos y dominando a nuestro gobierno. Pero esos son detalles. Si no lo hiciera yo, seguro vendría alguien más a hacer lo mismo. En verdad estás de suerte. Todo este fenómeno de expansión estaba justificado bajo los nuevos valores sociales de la burguesía, que estaban basados en un fuerte optimismo por el progreso material que prometía la industrialización. Una ventaja que solo podía ser aprovechada por las naciones más inteligentes y capaces, que habían evolucionado hacia un estado superior y que, bueno, hace que las cosas empiecen a ponerse un poquito raras con el surgimiento de estas ideas de la superioridad racial y nacional. Porque es obvio que los fuertes e inteligentes dominan a los más débiles. Es lo natural. Me parece lógico, era lo que iba a pasar, claro que sí. Lo mismo ocurre con los imperios. Dominar a los pueblos débiles es el paso natural. Es incluso hacerles el favor de llevarles la civilización. Sí, aquí nadie explota a nadie. Le hacemos el favor de civilizarlos. Sí. Y el dominio continuará hasta que solo queden las potencias para una disputa final. Sí, con una guerra que solo se resolverá con un baño de sangre como nunca antes se ha visto. Sí, justo eso mismo iba a decir. Porque la revolución tecnológica al principio había coincidido con el ascenso de la burguesía y las ideas políticas liberales que derribaron al viejo régimen aristocrático. Pero con el tiempo, gracias al capitalismo monopolista, esa misma burguesía se volvió profundamente nacionalista, xenofóbica, racista y militarista, por lo que los discursos basados en la raza, la cultura, la lengua o la religión eran la justificación para la expansión imperialista que finalmente desembocaría en una gran guerra que todos ya veían latente desde el principio del imperialismo. Y ahí lo tienen, amigos, una rápida mirada al imperialismo y de cómo las naciones industrializadas se hicieron con la posesión de gran parte del mundo durante el siglo XIX. Un momento clave para entender la historia moderna y el surgimiento de los nacionalismos y el racismo que sigue haciendo eco hasta nuestros días. Eso es todo por mi parte, pero no se vayan. Ya, chicos, hasta ahí vamos a ver el video. ¿Ok? Ahora, como les dije, íbamos a comentar esta introducción a lo que es la Primera Guerra Mundial, porque no podemos comprender la Primera Guerra Mundial a secas si antes no sabemos lo que son algunos de los antecedentes, ¿ok? Por lo tanto, lo que vamos a generar con esta situación de justamente este imperialismo, esta situación de quién tiene más territorio, de quién tiene más poder, va a detonar justamente en lo que posteriormente se va a convertir en esta Primera Guerra Mundial, ¿ok? Pero, ojo, ahora me van a hablar ustedes. ¿Por qué? Vamos a compartir acá pizarra y me van a contar con sus propias palabras. Un poquito, ahí sí. Puede hacer ya sea en el chat, si lo prefieren, o me activan el micrófono y vamos a ver las ideas principales del video expuesto. ¿Ya? Ok.
Tenemos las ideas principales. ¿Cuáles serían esas ideas principales en el video? Vamos, los escucho. Activen micrófonos, por favor, vamos. Ustedes ya saben cómo es el método de la clase. Vi a varios anotando ahí, dígame. Aquí hay un chat. Y me colocan el surgimiento de la Primera Guerra Mundial a partir de la expansión económica de los imperios. Perfecto, Manuel, perfecto. Esa es la idea. Ir aportando ideas principales del video que nos vayan a explicar cómo se desenvolvió finalmente la Primera Guerra Mundial, y él lo expresa de que a partir de la expansión mundial económica, ojo, que se da directa relación con la revolución industrial, por eso también lo estudiamos antes de esto, de los imperios, surge lo que será la Primera Guerra Mundial. Perfecto. Otra idea del video que ustedes puedan sacar. Aquí me aportan nuevamente. Vamos escribiendo en el chat, los voy leyendo, o si no, me activan el audio, ¿ya? Que los imperios querían dominar a los más débiles a partir de la idea del progreso. Perfecto. Participan las potencias más importantes, muy bien. Participación de potencias más importantes. Generalmente se habla de estas potencias que son europeas, ¿ya? No vamos a encasillar país por país o imperio por imperio en este caso, pero ya van captando la idea. ¿Qué más? Profe, existía el racismo. Perfecto. Surgió mayormente, porque antes sí existía, pero aquí se acelera o incrementa, mejor dicho, más que surgió, incrementa el racismo hacia territorios más debilitados. ¿Ok? Lo vamos a colocar de esa forma y ya todos comprendemos cuáles son esos territorios más debilitados. ¿Ya? Acá. Debido, según lo que me dice Manuel acá, lo voy a volver a interpretar, que está muy bien, debido a que todos querían un poco de territorio para explotar, comienzan a darse pequeñas disputas por ellos. ¿Ok? Por lo tanto, aquí podemos decir que debido a que todos querían tener un poquito de territorio para poder explotar, principalmente en África, ya los europeos, van a darse cuenta de que no va a alcanzar para todos, o no todos van a quedar contentos con el territorio que se les otorga. Y lamentablemente, ¿qué va a pasar? Que van a comenzar estas primeras disputas, ¿ya? Perfecto, aquí me dicen que, en el chat me dicen, Ricardo, que aumenta el poderío militar, ¿ya? Para dominar nuevos territorios, ¿ya? Y, lógicamente, tener mayor poder y control. ¿Ok? Ahí está más grande, no tan abajo para que lo vean todos.
Tenemos que hay muchas ideas, ¿verdad? En este video que acabamos de ver y que todas las que ustedes proponen son correctas. ¿Por qué? Porque a partir de todas estas rencillas, de todas estas carreras, ya sea directa o indirectamente, va a generar justamente un ambiente tenso, ya un ambiente de si no obtengo lo que quiero, lo voy a tener que tomar por la fuerza. Y efectivamente, se da debido a esta situación que va a detonar, justamente como dice Vanessa, en la Primera Guerra Mundial que se va a desarrollar desde el año 1914 al 1918. Hoy vamos a ver efectivamente todos estos antecedentes que ustedes me proponen acá. Pero antes de pasar a lo que es el PowerPoint mismo, lo que yo voy a solicitar es que alguien, ok, porque apareció muchas veces en el video, me puede decir alguien o algunos, ya me pueda decir o escribir, insisto en el chat, si que no quieren participar a viva voz. ¿Qué fue el imperialismo? ¿Qué era? ¿Cómo se puede definir imperialismo? Salía muchas veces en el video. Con sus propias palabras, algo súper simple, que puedan definirlo el imperialismo. ¿Qué sería? Vamos, chicos. Acá tengo un chat. Perfecto. Aquí dicen, el imperialismo eran los países que tenían el poder para expandirse. Ok, tenemos que las potencias de la época, que estamos estudiando lógicamente, buscaban expandirse por medio de su ideología capitalista. O sea, buscaban expandirse por medio de la idea de progreso que colocaron acá, obviamente invadiendo territorio que no les pertenecía, pero que de igual forma sentían propios debido a que querían sacar un provecho económico de él. ¿Ya? Esa es la base de la ideología capitalista, siempre sacar provecho económico de cualquier cosa. Obviamente, este capitalismo a manos de unos pocos, de los privados. ¿Ok? Entonces, con esto ya podríamos partir la clase. Efectivamente, como ustedes muy bien me fueron mencionando tanto en el chat como oralmente, esto es lo que resume el video que acabamos de ver. Y con esto vamos a tener la base para poder comprender mejor lo que vamos a ver a continuación, que es la clase misma en cuanto a lo que corresponde a antecedentes de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Están listos con esto? No. Ya, vamos a esperarlos un poquito. Tranquilos, los voy a esperar a todos. Vamos a dar unos minutitos para que puedan terminar de tomar los apuntes, ¿ya? Algo así cuando yo les muestro, por ejemplo, un video, cuando les muestro una imagen, cuando les muestro un audio, ¿ya? Algo así es lo que ustedes deben ir realizando, ¿ya? Algún punteo, destacar lo más importante para que después podamos conversar sobre ello y obviamente observar y analizar lo que se quiere dar a conocer dentro del recurso que yo le estoy dando y utilizando para que ustedes puedan ir aprendiendo, ¿ya? La primera parte del mes de marzo lo hicimos con imágenes, ahora partimos con un video, ¿ya? Hay muchas formas de poder ir analizando cosas y vamos a irlas trabajando a lo largo del año, ¿ya? Ahora, como les iba diciendo, lo importante acá es que tienen que tener claro que ya durante la mitad hacia adelante, la segunda mitad del siglo XIX, ya se comienza a conformar el mundo con una cierta tensión. Esta tensión principalmente la van a liderar las potencias, los países más poderosos, los imperios, como se hacían llamar ellos en esa época, más poderosos del mundo, justamente para ver quién era el que dominaba a todos. ¿Ok? Y esta tensión va a generarse y acumular con diferentes factores que vamos a ir extrayendo y viendo en la clase de hoy, para detonar justamente en esta Primera Guerra Mundial en la primera mitad del siglo XX. ¿Ya? ¿Listos? ¿Ahora sí? Perfecto, muy bien.
Ok. Perfecto, estamos todos. Vamos allá. Entonces, atención por favor. El objetivo, por lo tanto, del día de hoy espérenme un poco, que se quedó pegada la... Ya, me avisan si se proyecta ya, para no tener problemas con el audio y tampoco con lo que ustedes están viendo en pantalla. Ahí sí, se proyectó. Hágame sí. ¿No? ¿Está cargando? Ya, ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Ya, entonces, el objetivo del día de hoy obviamente va a ser el analizar estas principales antecedentes que desataron lo que se corresponde al conflicto bélico conocido como Primera Guerra Mundial. O sea, vamos a ver justo cómo se fue conformando antes de que detonara la Primera Guerra Mundial. Cuando se llama antecedentes, quiere decir lo que pasó antes de, ¿ya? Por eso se llama antecedentes. Antes de un hito, en este caso, lo que ocurrió antes de la Primera Guerra, que justamente hizo que detone esta Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Vamos a ver los diferentes bandos que se van formando y obviamente también vamos a ver las diferentes situaciones que fueron moldeando o modelando, como quieran llamarle, el panorama mundial que va a, insisto, detonar en este conflicto bélico como nunca antes se había dado. ¿Ya? Es una guerra mundial porque efectivamente abarca el mundo en cuanto a lo que son las mismas alianzas y además también las mismas repercusiones que tuvo. ¿Ya? No hubo país que no se viera afectado por esta guerra. Por eso también se habla de una guerra mundial y esta fue la primera. ¿Ok? Perfecto, ¿están todos listos y listas con el objetivo? Los espero, algunos que están ahí anotando. Ok, como siempre les digo, no anoten todo lo que sale en pantalla, sino que hagan lo más resumido posible, lo más importante, hagan un punteo de lo que voy explicando, cosa de que ustedes puedan tener con sus propias palabras lo que aparece en la información. Yo una vez que termine la clase voy a enviar el PowerPoint, ¿ya? Por lo tanto, insisto, tomen apuntes de lo que les voy conversando y además también tomen apuntes de alguna impresión, alguna pregunta que puedan tener para que me la puedan realizar al momento y yo los escucho atentamente para responder. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. Tenemos acá el primero de los antecedentes, ¿ya? De muchos antecedentes, algunos, ahora vamos a ver solamente los principales. El primero de los antecedentes es esta paz armada, ¿ya? ¿Qué quiere decir paz armada? ¿Qué se quiere dar a conocer o qué quiere decir cuando se habla de una paz armada? Los escucho, vamos, participando, recuérdenlo. ¿Qué es una paz armada? Que en Europa había mucha rivalidad. Entonces, como existía tanta rivalidad, existía esa paz y a la vez con armas. Ok, perfecto. Entonces podemos decir que si bien no había un conflicto físico, sí las potencias, sí los imperios, los países, se estaban conformando, se estaban preparando por si pasaba algo. ¿Ya? En este caso, con la paz armada que se dio durante estos años, fue una antesala de la Primera Guerra Mundial, ya que ese tiempo, más que paz a secas, fueron las potencias armándose, ya preparándose para un posible conflicto que pudiese detonar, porque ellos estaban claros de que esta tensión, esta rivalidad, como bien dijo Fernando, iba a generar en algún momento, sí o sí, lamentablemente, un conflicto. ¿Por qué? Porque era tanta el hambre de poder dominar y poder ser la primera potencia que ellos estaban dispuestos incluso a ir a la guerra para poder serlo. Por lo tanto, esta situación va a generar la
paz armada a partir de estos años, ¿ok? Y esto obviamente debido a que con todos los avances que hubo en la revolución industrial, ya saben ustedes, la industria también se revolucionó el tema armamentista, ya se iban creando mejores armas de mayor poder, justamente para prepararse si es que ocurría algún conflicto entre diferentes potencias o diferentes países, ya, o imperios, insisto, como quieran llamarlo. Obviamente también debiesen estar preparados con esta paz por si en algún momento, por ejemplo, habían dos potencias que querían dominar un mismo territorio que iban a colonizar. Recuerden que hablamos de colonizar cuando una, en este caso una potencia, iba a un territorio de África y le decía, ok, ahora están bajo nuestro mando, o vamos a respetar tus mandatos, pero nosotros nos vamos a encargar del ámbito económico, ya como salía ahí en el video explicado, ¿ya? Obviamente, para poder hacerse con un territorio, primero debían luchar contra los que lo quisieran y también contra las mismas personas que lo estaban defendiendo para generar una victoria a esa potencia. Y obviamente en este sentido, ellas se armaban justamente para que estas victorias fueran más rápidas debido a todo el alcance y todo el avance tecnológico en cuanto a lo que era el armamento. ¿Ok? Además, con la paz armada surge lo que se conoce como un sentimiento, se aumenta el sentimiento nacionalista, o sea, todos se sienten más identificados de dónde son, ¿ok? Y esto también va a aportar, como dice acá, esta cuota de tensión, porque van a comenzar a decir, ok, yo soy de acá, entonces acá es el mejor sitio donde vivir, tiene lo mejor, siempre es lo mejor el lugar donde yo me siento identificado. Y el resto, obviamente, queda un segundo plano. Va a formar rencillas, como por ejemplo cuando uno dice, ok, Chile es mejor que Argentina porque yo soy chileno. ¿Ya? Efectivamente, ya, para un chileno puede tener una visión correcta, pero quizás para un argentino no va a ser así, entonces cada uno va a defender su postura y esto va a generar una tensión. Esta tensión obviamente en la época que estamos estudiando se llegó a un extremo tal de que la gente se peleaba y posteriormente también fue una de las causas justamente para lo que era la detonación de la Primera Guerra Mundial. Va a darse un conflicto unos años antes de esta paz armada entre Alemania y Francia, ya que se va a conocer como este enfrentamiento franco-prusiano, ¿ya? Y las batallas con esta guerra, con este pequeño enfrentamiento entre estos dos imperios, se va a dar cuenta clara de que ya no solamente iban a verse los militares involucrados en las guerras, sino que también se iba a ver envuelto la población completa. ¿Por qué? Porque las armas van a tomar tal potencia, tal desarrollo, que ya no solamente van a devastar a militares, sino que también van a poder devastar a las personas, a los civiles, como se les llama. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente, después de esta guerra se comienza a generar este armamento justamente para poder protegerse de la contra, o sea, de los rivales que potencialmente lo pueden atacar y evitar, obviamente, siempre lo que es las mayores muertes y la pérdida de territorio, justamente, que era lo que más les interesaba a estas potencias. ¿Ok? Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, en esta imagen de acá, diferentes emperadores, como quieran decirles, se iban haciendo con el territorio, ya designándoselos uno a otro, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y con esta paz armada que era una lucha de poderes y muchas veces de egos, ¿ya? Con esta misma paz armada, como les estaba diciendo anteriormente, se genera este ambiente de tensión justamente por la revolución en cuanto a las armas. Antes teníamos, no sé, una pistola que disparaba, ejemplo, 7 balas por minuto, ¿ya? Ejemplo, estoy dándolo. Ahora con esta revolución en las armas, vamos a tener una pistola que ya no dispara 7 balas por minuto, sino que dispara 30 balas por minuto, ¿ya? Por lo tanto, va a ser un progreso en cuanto a lo que es la defensa armamentista. Y cada vez se va a ir buscando siempre solucionar esta situación en pos de tener las mejores armas en comparación con las otras potencias, ¿ya? ¿Quién más va a destacar? ¿Quién más va a destacar dentro de lo que es la generación de las armas? Y además, obviamente, va a ser uno de los principales protagonistas durante todo este periodo de paz armada y también durante la Primera e incluso la Segunda Guerra Mundial, va a ser Alemania. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos, obviamente, tuvieron se podría llamar una victoria en esta guerra franco-prusiana entre franceses y alemanes justamente, y quedaron algo duditativos de que obviamente
Francia podría tomar rencillas con respecto a la victoria que ellos tuvieron contra los franceses. Y obviamente cuando uno tiene miedo, se resguarda en cuanto a lo que corresponde a las diferentes situaciones que yo pueda manejar, en el sentido obviamente de decir, ok, les gané, pero quedaron con odio, por lo tanto yo me voy a preparar para quizás un posible ataque por parte de estos franceses, ¿ya? Armaron un ejército muy firme, ¿ya? Y muy profesional para la época, de aproximadamente 600.000 hombres, ¿ya? Esto era suficiente como para poder, insisto, resguardarse en caso de que ocurriese cualquier conflicto con Francia, que era el primero, debido a todo lo que había sucedido en la guerra franco-prusiana, el primero de los que Alemania podía pensar que los iba a atacar, ¿ya? Al igual que Alemania, el resto de las potencias de los imperios también comienzan a armar, ¿ok?, ejércitos de combate, ¿ya? Francia, Austria-Hungría, rusos, ¿ya? Principales potencias que van justamente generando esta preparación, esta paz armada, ¿ya? No tengo un ejército tan pequeño y yo tengo un ejército más grande y además también mejor preparado, con mejores armas, pues justamente para ver si es que en algún momento se da un conflicto bélico con otra potencia, ¿ya? Acá se habla justamente de los avances que se dieron, como los fusiles, cañones, ametralladoras, estos acorazados, los buques, torpedos, ¿ya? Cada vez se fue ampliando la gama de armamento que yo podía tener, justamente para debilitar a la otra potencia, ¿ya? Tanto en tierra como también en mar y aire. ¿Ya? No solamente me basta con una guerra en tierra, sino que también vamos a ampliar el espectro en otras áreas, que son el agua, el mar, el océano y también en el aire, ¿ya? Ahora vamos a hablar de este liderazgo alemán que comienza a surgir, ¿ya? Por medio de este señor que está acá, con el casco prusiano, este señor que está acá, que es Otto von Bismarck, ¿ya? Que va a ser uno de los principales agentes de alemanes durante la época que es previa a lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial, y va a ser esta figura influyente desde la segunda mitad del siglo XIX, y va a destacar principalmente por el genio diplomático, o sea, por la capacidad que tenía para poder resolver conflictos diplomáticos y también para, obviamente, posicionar a Alemania siempre en lo más alto en esta diplomacia que se hacía, ¿ya? Ahora, principalmente lo que se le atribuye a este señor es que logra una alianza, ¿ya? Ojo con eso, logra una alianza con el imperio austrohúngaro, o con Austria-Hungría, o Austria, como sale acá, ¿ya? Va a ser una de las principales alianzas que van a formar entre Alemania y Austria, ¿ya? El imperio alemán va a destacar obviamente por ir ganando pequeños encuentros y también haciéndose de mayores territorios, ¿ya? Por toda Europa, perdón, y también obviamente por toda África. ¿Por qué? Porque va a generar esta colonización, ya este imperialismo que va a expandir lo que es netamente el territorio alemán también a otros territorios que están fuera de justamente el territorio propiamente alemán europeo. Evelyn me pregunta acá, profe, una consulta, ¿todos los países que participaron se consideraban imperialistas? En su gran mayoría sí, y principalmente, obviamente, valga la redundancia, lo que son las potencias. Para poder ser una potencia necesariamente debía expandirme, y cuando yo me expando estoy siendo imperialista, porque un sinónimo de lo imperial, ya de un imperio, es que ellos siempre buscan más territorio. Ya lo vimos o lo conocen, por ejemplo, el Imperio Romano, que se expandió por toda Europa casi, y ahora también lo estamos viendo con estas principales potencias. ¿Por qué? Porque, insisto, si un país, si un imperio quiere posicionarse como potencia en esta época que estamos estudiando, para poder solventar lo que dice, o sea, para poder solventar que ellos son potencia, van a tener que sí o sí conquistar territorio, o sea, anexar nuevo territorio a lo que es su imperio. ¿Por qué? Porque claro, cualquiera podría decir, ok, yo soy una potencia, soy un imperio,
Ya, pero si no te expandes, ¿cómo yo puedo conocer eso? ¿Cómo yo puedo comprobarlo? O sea, no tiene ni siquiera el poder para... no tiene ni siquiera el poder para justamente conquistar nuevos territorios. Si te hace llamar potencia, eso es una contradicción. Por lo tanto, necesariamente los países que participaron en esta carrera imperialista eran considerados imperios porque iban conquistando nuevos territorios, o ese era el fin justamente del imperio. ¿Ya? Muy buena pregunta y es muy bueno que lo aclaremos acá. ¿Ya? Ojo, sin embargo, como dice acá, el prestigio que traía Alemania a ser uno de los principales líderes también, obviamente, les trajo conflictos, porque comenzaron a tener diferencias con otros países que también querían destacar, con otros imperios que también querían destacar, ¿ya? Por lo tanto, esta situación va a generar obviamente aún más rencillas. Este destacamiento alemán, lamentablemente, va a jugar un papel sumamente contrario a lo que esperaban los mismos alemanes. En vez de esperar lo que tenían ellos pretendido, que era el respeto por el resto de los países, que se les consultara sobre algunas cosas, va a generar absolutamente lo contrario. Va a generar que justamente los otros imperios quieran sobrepasarlo, quieran llevarlo por encima, quieran salir de la sombra de ellos y ser ellos la potencia. ¿Ya? ¿Cómo lo van a hacer? Gestionando mayores conquistas, mayores imperios, expandiendo su territorio a otros lugares, y además también generando diferentes alianzas, ¿ya? Ahora, atención acá, vamos a hablar primero y después vamos a analizar los mapitas que salen acá, ¿ya? En el 72 se celebró una junta, una entrevista, ¿ok? Donde en Berlín, o sea, Alemania, debido a que obviamente Alemania estaba tomando protagonismo, entre el emperador Guillermo I de Alemania y Francisco José, perdón, que era el líder del Imperio Austrohúngaro. Como ellos habían conformado una alianza, celebraron una junta, ya una reunión en ese sector en Berlín, y además también el zar de Rusia, ¿ya? En Rusia no había emperador, sino que había zar, que en sí era la misma, era un título con nombre diferente, pero cumplía las mismas funciones, ¿ya? Debido a esta reunión de estos tres, se va a conformar lo que se va a conocer como una armonía de estos tres emperadores, del de Austria-Hungría, del de Alemania y también el de Rusia. Y obviamente Alemania va a ser el que más destaque dentro de estos tres. ¿Ok? Tenemos también que durante esta situación van a ir pasando los años y la carrera imperialista obviamente va a ir aumentando y se va a ir generando justamente lo que es la repartición, entre comillas, del continente africano. ¿Se acuerdan lo que salía en el video cuando decían, ok, pero ¿por qué aquí vienes tú y vas a mandar un territorio que no es tuyo? No, es que les conviene por tal y tal motivo, si no va a venir otro y los puede tratar peor, ¿ya? Entonces, esa es una situación que se da mucho acá, y eso es debido justamente a que este continente, que aquí estaba bien delimitado, entre comillas, ya con algunos países ya conformados, en su gran mayoría, va a tener un cambio drástico, porque si bien muchos de ellos van a continuar siendo países con sus nombres, van a estar administrativamente económicamente al mando de estas potencias, principalmente europeas, ¿ya? Aquí voy a sacar con nombre, así que atención. Vamos a ver con Raúl Núñez. Analicemos este mapa, Raúl, y dígame, ¿qué es lo que le llama primeramente la atención? Raúl. No se escucha, Raúl. Tienes el audio activado, pero no se escucha. Ya, vamos a esperar a que termine el problema técnico. Vamos a sacar a otro. Osvaldo.
¿Qué es lo primero que puedes observar en este mapa, que está acá en el centro de la diapositiva? La cantidad de territorio que conquistó Francia y Inglaterra. Perfecto. Primero que todo destacan, obviamente, la cantidad de territorio que conquistó, o sea, expandió el imperio, entre comillas, Francia, que está acá con azul, miren todo este territorio, aquí también, e Inglaterra, ¿ok? Miren bien, ¿ya? Miren acá. Ahora, segundo, muy bien Osvaldo, gracias. Segundo punto que es lo que estamos hablando, y me lo va a guiar con una pregunta Evelyn. En comparación con Francia e Inglaterra, Evelyn, atención, active su micrófono. ¿Qué diferencia puede tener Alemania en este sentido? Tenemos a Francia con azul, a Inglaterra con morado y tenemos a Alemania con amarillo. ¿Ya? ¿Qué puede observar? En Que comparación tenían Ujú. conquista, ¿Cómo? que tenían poca conquista Alemania en ese entonces. Perfecto, que no pudieron quizás expandirse el Claro. imperio como ellos querían, porque obviamente si ellos se creían lo máximo en lo que era lo primordial, las armas, ya la organización militar, lamentablemente para ellos no tenían el poderío en el territorio africano conquistado, dado que tanto Francia como Inglaterra iban a tener este protagonismo y ellos iban a pasar a un segundo plano. Y lógicamente esta situación a Alemania no le va a hacer ninguna gracia, ¿ya? Porque si ellos quieren ser la primera potencia, obviamente van a querer tener más territorios imperialistas en África. Y por lo tanto, eso también va a generar ciertas rencillas, ¿ok? Tenemos también, por ejemplo, a otros países que no los hemos tocado específicamente ahora, pero que van a ser muy importantes para un futuro cuando se desarrolle la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, Italia. Ellos también estaban descontentos con la situación que tenían en África en cuanto a los territorios imperialistas conquistados, porque solamente tenían pocos territorios al igual que Alemania, ¿ya? España también. España aquí aparece con celeste y súper poco porque obviamente España estaba preocupado de otras cosas en ese momento y justamente era generar, insisto, lo que es una estabilidad dentro de su territorio, ¿ya? Aquí no aparece, lógicamente, Estados Unidos porque como salía en el video, ellos hicieron, entre comillas, cargo de América, ¿ya? Establecieron su dominio territorial, no oficialmente, lógicamente, pero sí influencia en lo que eran las decisiones en territorio americano, ¿ya? Comenzaron a controlar económicamente el territorio americano, lo cual obviamente eso perdura hasta el día de hoy, ¿ya? Pero si se dan cuenta, es como si hubiesen tomado una torta con la forma de África y la hubiesen repartido. Ok, esto es mío, esto es tuyo, esto es tuyo y esto es tuyo, ¿ya? Sin preguntar, sin consultar y sin decirle absolutamente a ninguna persona que vivía efectivamente ahí o preguntarles, ¿estás de acuerdo con que nosotros lleguemos? ¿Ya? Jamás hicieron eso, ¿ok? Porque ellos se sentían dueños del mundo, eran las primeras potencias y por lo tanto podían repartirse el mundo como ellos quisieran o como ellos estimaran conveniente. Y si alguien no estaba de acuerdo, obviamente iba a generar tensión, rencilla y lo que iba a detonar posteriormente en esta Primera Guerra Mundial, como fue el caso de Alemania, ¿ya? Ahora, esta situación ya obviamente va a generar las primeras alianzas debido a que Rusia, que en un principio estuvo a favor o estuvo apoyando las decisiones justamente de Alemania, el zar en este caso se va a dar cuenta de que, ok, estoy con Alemania, pero no estoy teniendo muchos beneficios, ya no estoy, yo todos los beneficios que pensé que iba a tener, decían los rusos, no los estoy teniendo del todo, por lo tanto, parece que no es muy buena idea aliarse con Alemania. Por lo tanto, ellos van a romper, entre comillas, sus relaciones, ¿ok? Y debido a esta situación, donde, insisto, Alemania va a perder a este aliado,
se va a salir Rusia y van a entrar diferentes bandos dentro de lo que son esta preparación por si ocurre una guerra, ¿ya? Ojo con eso. Aquí en 1877 también va a entrar los rusos en guerra con los turcos, ¿ya? Debido a esta situación, se firmó un tratado entre turcos y también rusos en Berlín mismo, pero en este acuerdo, como les dije, no salió muy beneficiada a Rusia a pesar de que el acuerdo se firmó en Alemania. Obviamente, si tengo un aliado y celebro la convención, o sea, celebro el acuerdo en ese país, de mi aliado, en ese sector de mi aliado, yo voy a esperar muchos beneficios. Y no fue el caso de Rusia, lo que lógicamente generó una rencilla entre el zar y también Otto von Bismarck, que justamente era el líder alemán, ¿ya? Se le acusaba, en el caso de los rusos, a Otto von Bismarck de haber roto olvidado estos compromisos que ellos tenían de alianza, ¿ya? Lo cual va a ser trizado este pacto y lamentablemente para las pretensiones de ambos se van a separar, pero se van a conformar en nuevos bandos, insisto, que lo vamos a ver, ojo, en la próxima clase, ¿ya? Vamos a llegar hasta acá, ¿ok? Es mucha información, lo sé, y vamos a ir por partes. Recuerden que tenemos todo este mes para poder ir haciendo el contenido y también las actividades, ¿ya? Así que vamos a ir de a poco, vamos a ir progresivamente. Mañana vamos a terminar lo que son los antecedentes. Recuerden, mañana a las 8 de la noche, o la tarde, como quieran llamar, vamos a comenzar nuevamente con este punto donde quedamos, ¿ok? Ahora, no sé si tienen algún tipo de duda con respecto a todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Está todo claro? ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar? Recuerden, yo esta clase la estoy grabando. A más tardar el día de mañana yo la voy a subir y les voy a compartir el link por si quieren volver a revisar la clase al WhatsApp del curso. Y además, una vez que ya mañana terminemos lo que es, obviamente, estos antecedentes de la Primera Guerra Mundial, voy a subirles el PowerPoint también al grupo para que puedan tenerlo de igual forma. ¿Ya? Eso sería, chicos. Nos vamos y nos